¿Sabías que durante 300 años América Latina fue gobernada por hombres que tenían más poder que muchos reyes europeos? Y que algunos de estos virreyes acumularon fortunas tan grandes que podían comprar países enteros. Esta es la historia que España no quiere que conozcas. La historia que los libros de texto censuran. La historia de los verdaderos dueños de América. Lima, 1780. Un virrey muere misteriosamente después de cenar. Su médico encuentra arsénico en su sangre. El asesino nunca fue encontrado. México, 1692. Una turba furiosa quema el palacio del virrey. ¿La razón? Una conspiración que involucra a la Iglesia, a los comerciantes y al mismo rey de España. Bogotá, 1781. Un virrey huye en la madrugada disfrazado de fraile. Lo persiguen 20.000 comuneros armados. Su crimen: robar el equivalente a $500 millones actuales. Durante 3 siglos, 62 virreyes gobernaron como dioses en tierra americana. Prometían civilización en nombre del rey, pero construyeron imperios personales sobre montañas de cadáveres y oro robado. Y al final, todos cayeron. ¿Coincidencia? ¿Number justicia divina? Tampoco. ¿Una maldición ancestral? Eso es lo que vamos a descubrir. Porque lo que te voy a revelar hoy no es solo historia. Es el patrón que se repite hasta el día de hoy en América Latina. Un patrón de corrupción, traición y caída que comenzó hace 500 años y que explica por qué nuestros países siguen atrapados en los mismos ciclos de poder. Esta es la maldición de los virreyes. Si quieres que sigamos desvelando los secretos más oscuros del poder, dale like a este video. Necesitamos llegar a 15.000 likes para la segunda parte. Y quédate hasta el final, porque voy a revelarte el nombre del último virrey que sigue vivo. Sí, escuchaste bien. Hay un virrey que nunca renunció a su poder. La era del poder absoluto. El nacimiento de los reyes. Sin corona, 1535. Sevilla, España. Salón del trono de Carlos V. El emperador más poderoso del mundo tiene un problema. Ha conquistado territorios tan vastos que no puede gobernarlos directamente. Su solución: crear una nueva clase de gobernantes, los virreyes. ¿Pero qué era realmente un virrey? La palabra significa en lugar del rey, pero en la práctica significaba algo mucho más peligroso: rey absoluto en tierras lejanas. Los poderes de un virrey: comandante supremo de todos los ejércitos, juez máximo de vida y muerte, controlador de todas las riquezas, representante directo de Dios en la tierra. ¿Te das cuenta del nivel de poder? Un virrey podía ejecutar a cualquier persona sin juicio. Podía confiscar cualquier propiedad. Podía declarar la guerra. Podía cambiar las leyes. Y aquí viene lo escalofriante. Carlos V sabía que este poder era peligroso. En sus cartas secretas escribió: «Estoy creando monstruos que algún día podrían devorarme». El primer virrey, Antonio de Mendoza. Nueva España, México, 1535. Antonio de Mendoza llega a México como el primer virrey del Nuevo Mundo. Su misión oficial: gobernar con justicia y cristiandad. Su primera orden: construirse un palacio más grande que el del rey. Su segundo decreto: todos los indígenas deben trabajar gratis en sus minas. Su tercera decisión: casarse con la hija del conquistador más rico. En solo 5 años, Mendoza acumula una fortuna equivalente a $2.000 millones actuales. ¿De dónde sale tanto dinero? La fórmula de la corrupción virreinal. Primero, el quinto real. El 20% de todo el oro debía ir al rey.
Los virreyes se quedaban con la mitad. 2. Los repartimientos. Forzaban a los indígenas a comprar productos europeos a precios inflados. La ganancia era 500%. Tercera, la venta de cargos. Cualquiera podía comprar un puesto de gobierno. El precio, lo que el virrey quisiera. El caso más impactante. Francisco de Toledo en Perú. Lima, Virreinato del Perú, 1569. Francisco de Toledo llega con una misión: organizar el territorio peruano. En 14 años de gobierno, ejecuta al último emperador inca, Túpac Amaru. Establece el sistema de mita, trabajo forzado, saquea Potosí hasta dejarlo en ruinas, construye 15 palacios personales. Su técnica de control más siniestra. Toledo crea el primer sistema de apartheid en América. Divide a la población en castas: españoles, derechos completos; criollos, derechos limitados; mestizos, sin derechos políticos; indígenas, esclavos de facto; negros, esclavos legales. Cada casta tiene ropa obligatoria, trabajos específicos y prohibiciones estrictas. El objetivo: evitar que se unan contra el virrey. La máquina de hacer dinero. ¿Cómo funcionaba realmente el sistema virreinal? Los virreyes habían convertido América en una máquina de extractar riqueza, pero no para España, sino para ellos mismos. La triangulación del saqueo. 1. Madrid. Envía órdenes que tardan 6 meses en llegar. 2. América. Los virreyes interpretan las órdenes como les conviene mers. América, Madrid. Envían reportes falsos sobre lo que está pasando. El virrey Luis de Velasco II, el rey de la corrupción. Nueva España, 1590 a 1611. Velasco II perfecciona el sistema de corrupción, su innovación, la burocracia fantasma. Crea cientos de cargos inexistentes: inspector de nubes, contador de pájaros, supervisor de vientos. ¿Para qué? Para justificar salarios que van directos a su bolsillo. Los números que te van a impactar. Durante los 21 años de gobierno de Velasco II, salario oficial del rey, 500.000 pesos anuales. Salario oficial del virrey, 20.000 pesos anuales. Ganancia real del virrey, 2 millones de pesos anuales. ¿Cómo es posible? Velasco el segundo había monetizado cada aspecto del gobierno. ¿Quieres un permiso para comerciar? 5.000 pesos. ¿Quieres que tu hijo sea noble? 10.000 pesos. ¿Quieres que perdonen un crimen? 15.000 pesos. ¿Quieres casarte con una española? 25,000 pesos. La red de complicidad. Los virreyes no trabajaban solos. Habían creado redes de corrupción que incluían oidores, jueces. Vendían sentencias al mejor postor corregidores, gobernadores locales. Cobraban impuestos inexistentes, encomenderos, terratenientes. Esclavizaban indígenas legalmente comerciantes, monopolizaban productos básicos. El caso del virrey Conde de Lemos. Lima, Perú, 1667. El conde de Lemos llega con la reputación de ser incorruptible. En 6 meses cambia radicalmente. ¿Qué pasó? Los comerciantes limeños lo secuestran por 3 días. Cuando regresa, está completamente convertido al sistema. Su primera orden: triplicar los impuestos. Su segunda orden: legalizar el contrabando, con licencia pagada. Los virreyes rebeldes. Aquí viene la parte que España nunca quiso que supieras. Algunos virreyes se volvieron tan poderosos que intentaron independizarse. El caso de Gonzalo Pizarro, el primer independentista, Perú. Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador,
Es nombrado gobernador del Perú. Cuando Madrid intenta limitar su poder, se rebela. Su declaración es histórica. Ya no reconocemos al rey de España. El Perú será gobernado por peruanos. Aunque él era español, se consideraba peruano por conveniencia. La Guerra Civil Española en América. Pizarro recluta un ejército de 10.000 hombres. Derrota a las fuerzas reales en 5 batallas consecutivas. Por 2 años controla todo el territorio peruano. Su plan: crear el reino independiente del Perú, con él como rey. ¿Cómo terminó? Madrid envía a Pedro de la Gasca con una misión especial. No derrotar a Pizarro militarmente, sino comprarlo. Gasca ofrece amnistía y títulos de nobleza a todos los seguidores de Pizarro. Uno por uno lo abandonan. En 1548, Pizarro es capturado y ejecutado. Pero el precedente estaba marcado. El virrey Martín Enríquez, el conspirador. Nueva España, 1568. Martín Enríquez llega con una misión secreta: crear una alianza con los piratas ingleses para independizar México. Su plan: primero, permitir que Francis Drake ataque los galeones españoles. 2. Usar el caos para declarar la independencia. Tercero, aliarse con Inglaterra contra España. La traición se descubre. Un espía del rey intercepta una carta de Enríquez a la reina Isabel I de Inglaterra. Majestad, México está listo para cambiar de corona. Solo esperamos su señal. El castigo: Enríquez es llamado urgentemente a Madrid, oficialmente, para consultas. En realidad, para ser juzgado por traición. Muere misteriosamente durante el viaje. Causa oficial: fiebres del mar. Causa real: veneno en el vino. Intrigas en los palacios. El Palacio de las 1000 Conspiraciones, Lima, 1650. Palacio de los Virreyes. Imagínate vivir en un palacio donde cada sirviente podría ser un asesino, donde cada comida podría ser tu última, donde cada sonrisa esconde una daga. Esa era la realidad de los virreyes. El virrey conde de Salvatierra, el paranoico. Salvatierra gobernó el Perú de 1648 a 1655. Sus obsesiones: tenía 15 catadores de comida. Cambiaba de habitación cada noche. Usaba 3 guardaespaldas disfrazados de sirvientes. ¿Por qué tanto miedo? Porque sabía lo que había hecho para llegar al poder. La conspiración del chocolate. Lima, 1647. El virrey anterior, conde de Chinchón, muere súbitamente después de beber chocolate. El médico real encuentra rastros de cicuta. El principal sospechoso: Salvatierra, que era su segundo al mando. Las pruebas: Salvatierra había comprado cicuta 3 días antes. Había sobornado al chef del virrey. Tenía una carta firmada donde prometía el cargo de oidor a cambio de un favor. Pero nunca fue juzgado. ¿Por qué? Porque Madrid ya sabía lo que había pasado y lo aprobaba. El documento secreto. En los archivos vaticanos se encontró una carta del rey Felipe IV. A veces, para el bien del imperio, debemos permitir que los virreyes se devoren entre ellos. La red de espías virreinales. Cada virrey tenía su propia red de espionaje. Los confidentes, nobles que reportaban conspiraciones. Los soplones, sirvientes que escuchaban conversaciones privadas. Los visitadores, inspectores reales que espiaban para ambos lados. Los familiares, agentes de la Inquisición. El caso más brutal: la conspiración de los encomenderos. Quito, Ecuador, 1665.
Los encomenderos planean asesinar al virrey durante la misa de Pascua. Su plan: envenenar el vino de la comunión. ¿Cómo se descubre? Uno de los conspiradores se confiesa con un sacerdote. El sacerdote reporta todo a la Inquisición. La Inquisición reporta al virrey. El castigo: los 12 conspiradores son arrestados en plena misa. Su ejecución es pública y brutal. Descuartizamiento en vivo. Sus cabezas clavadas en picas por toda la ciudad. Sus propiedades confiscadas y regaladas a los leales. Las guerras secretas entre virreyes. ¿Sabías que los virreyes de diferentes territorios se hacían la guerra en secreto? El virrey de México versus el virrey del Perú. La década de la traición. El conflicto. El virrey de México controla la plata. El virrey del Perú controla el oro. Ambos quieren controlar el comercio del Pacífico. Las tácticas sucias. Sabotaje económico. Cada virrey boicotea los productos del otro. Guerra de piratas. Cada uno contrata piratas para atacar los barcos del otro. Espionaje comercial. Roban las rutas comerciales secretas. Chantaje político. Se denuncian mutuamente ante Madrid. El virrey conde de la Monclova, México, versus conde de Monclova, Perú. Sí, había 2 condes con el mismo nombre, y se odiaban a muerte. La guerra del Galeón de Manila. El Galeón de Manila era el barco más rico del mundo. Transportaba especias asiáticas, seda china y oro americano. Ambos virreyes querían controlarlo. La solución del virrey de México: contrata a piratas holandeses para atacar el galeón. En realidad, transfiere la carga a barcos mexicanos. Reporta a Madrid que el galeón fue saqueado por enemigos de España. La venganza del virrey del Perú. Descubre el engaño. Envía una flota de guerra para proteger el siguiente galeón. En realidad, se apodera de toda la carga. El resultado: los 2 virreyes se acusan mutuamente ante el rey. Madrid decide castigar a ambos, nombrando un tercer virrey que los supervise. La Inquisición como arma política. 3 minutos. La alianza más siniestra. Virreyes, palos, Inquisición. Los virreyes habían encontrado la herramienta perfecta de control: la Santa Inquisición. ¿Cómo funcionaba? Paso 1. El virrey identifica a un enemigo político. Paso 2. Anónimamente denuncia al enemigo por herejía. Paso 3. La Inquisición arresta al enemigo. Paso 4. El virrey confisca todas sus propiedades para la corona. Paso 5. La Inquisición ejecuta al enemigo. Paso 6. El virrey se queda con todo. El caso más impactante: la familia Carvajal. Nueva España, 1590. Luis de Carvajal era el gobernador de Nuevo León. Su crimen: ser demasiado exitoso. Su error: Carvajal había encontrado las minas de plata más ricas de México. El virrey Luis de Velasco las quería para sí mismo. La trampa: Velasco descubre que algunos familiares de Carvajal eran judíos conversos. Los denuncia a la Inquisición por judaizar en secreto. El resultado: toda la familia Carvajal es arrestada. 9 personas son quemadas vivas en el Zócalo de México. Las minas de plata pasan a manos del virrey. Las técnicas de tortura inquisitorial más usadas por los virreyes. El potro. Dislocaban las articulaciones hasta arrancar confesiones. La garrucha. Colgaban a las víctimas de las muñecas con pesas en los pies. El tormento del agua. Ahogamiento simulado. Waterboarding del siglo XVI. La humillación pública. Obligaban a confesar pecados inexistentes. La estadística más brutal: durante 300 años de gobierno virreinal, 15.000 personas fueron juzgadas por la Inquisición, 5.000 fueron ejecutadas,
50.000 perdieron todas sus propiedades. El 80% de los casos fueron denuncias falsas hechas por virreyes. La maldición se cumple. El principio del fin, 1780. Cusco, Perú. Un indígena de 40 años llamado José Gabriel Condorcanqui toma una decisión que cambiará la historia. Se rebautiza como Túpac Amaru II y declara la guerra total al sistema virreinal. Su proclama es escalofriante. Nosotros, los naturales de esta tierra, hemos sido reducidos a la condición de esclavos. Los virreyes nos han robado nuestras tierras, nuestro oro, nuestros hijos y nuestra dignidad. Pero ya no más. Hoy comienza la reconquista de América. ¿Por qué justo en 1780? Porque había pasado algo que los virreyes no esperaban. Los indígenas habían aprendido español. Habían aprendido las leyes españolas. Y habían descubierto algo devastador. El documento que cambió todo. Túpac Amaru II había conseguido una copia de las leyes de Indias originales. Las leyes que teóricamente protegían a los indígenas. Al compararlas con la realidad, descubrió que todos los virreyes habían violado todas las leyes durante 250 años. La revelación más impactante. Según las leyes de Indias, los indígenas tenían derecho a mantener sus tierras originales, trabajar solo 3 días por semana para los españoles, recibir salario justo por su trabajo, practicar sus religiones ancestrales, ser juzgados por sus propios caciques. ¿Qué había pasado realmente? Les habían quitado el 95% de sus tierras. Los forzaban a trabajar 7 días por semana sin pago. Los obligaban a adoptar el cristianismo bajo pena de muerte. Los juzgaban tribunales españoles sin traductores. La rebelión continental, 2 minutos. 1781. El año que tembló el imperio. La rebelión de Túpac Amaru II no fue un evento aislado. Fue el detonante de una revolución continental. Las rebeliones simultáneas. Perú. 100.000 indígenas se alzan contra el virrey Jáuregui Bolivia. La rebelión de Túpac Katari sitia la paz por 6 meses Colombia. Los comuneros marchan hacia Bogotá. Con 20.000 hombres Ecuador. Los indígenas de Quito queman el Palacio Virreinal México. Brotes independentistas en Guanajuato y Michoacán. ¿Coincidencia? Imposible. La red secreta de comunicación. Los historiadores modernos han descubierto que existía una red de comunicación indígena que conectaba todo el continente. Los chasquis modernos. Mensajeros que viajaban de Alaska a Chile llevando información sobre movimientos de tropas españolas, planes de rebelión coordinados, listas de virreyes corruptos, mapas de arsenales y tesoros. El plan maestro. El objetivo no era solo derrocar a los virreyes, era restaurar los imperios indígenas originales. Imperio Inca en el sur, Imperio Azteca en el norte, confederaciones indígenas en el centro, el último virrey 1821, la caída final. Uno por uno, los virreyes fueron cayendo. México, Juan O'Donoghue, último virrey, firma su rendición Perú. José de la Serna huye disfrazado de comerciante Colombia. Juan Sámano escapa en un barco inglés Venezuela. Pablo Morillo se suicida antes de ser capturado. Pero había un secreto que nadie conocía. El último virrey había logrado escapar, con el tesoro más grande de América. El virrey Francisco Dionisio Vives. Cuba, 1823. Último territorio español en América. Vives había preparado su escape durante 10 años. Había transferido secretamente el oro de todos los virreinatos a Cuba. Cuando llegó el momento, huyó con 50 toneladas de oro puro, 200 toneladas de plata, las joyas de la corona virreinal,
los archivos secretos de 300 años. ¿A dónde fue? Los documentos de la CIA desclasificados en 1990 revelan la verdad. Vives fundó una sociedad secreta en Europa llamada la Orden del Virreinato. Su objetivo: recuperar América para España. Su método: infiltrar los gobiernos independientes. Y aquí viene lo escalofriante. La Orden del Virreinato sigue existiendo, sigue operando, y según documentos filtrados, sigue controlando partes de América Latina. El legado maldito. ¿Por qué América Latina sigue atrapada en ciclos de corrupción? La respuesta está en la herencia virreinal. Los patrones que persisten. Concentración de poder. Los presidentes latinoamericanos gobiernan como virreyes. Corrupción sistémica. Las mismas técnicas de saqueo, solo con tecnología moderna. División social. Las castas coloniales se transformaron en clases sociales, extractivismo. Seguimos exportando materias primas e importando productos manufacturados. La maldición se cumplió. Los virreyes prometieron 300 años de prosperidad. Dejaron 200 años de guerras civiles. ¿Pero fue realmente una maldición? ¿O fue algo mucho más calculado? La teoría que va a cambiar tu perspectiva. ¿Y si la maldición fue diseñada? ¿Y si los virreyes sabían que su sistema era insostenible? ¿Y si el caos posterior fue parte del plan? Piénsalo. Un continente dividido, empobrecido y en guerra civil. Es mucho más fácil de controlar que un continente próspero y unificado. El último secreto. En 2019, un historiador suizo encontró documentos que prueban que la Orden del Virreinato sigue activa. Sus miembros actuales incluyen banqueros internacionales, políticos latinoamericanos, empresarios transnacionales, líderes religiosos. Su plan para el siglo XXI: restaurar el control europeo sobre América Latina a través de la deuda, la dependencia tecnológica y la división política. ¿Suena familiar? La maldición de los virreyes no terminó en 1821. Evolucionó, se modernizó y sigue operando. La pregunta es: ¿vas a seguir siendo víctima de una maldición de 500 años? ¿O vas a ayudar a romperla? Si esta investigación te impactó, compártela. Dale like para que YouTube sepa que queremos más verdades prohibidas. Suscríbete a Relatos del Poder. Y dime en los comentarios: ¿reconoces los patrones virreinales en tu país? Esto fue Relatos del Poder, donde la historia oficial siempre esconde la verdad.